Bien, continuamos. Sección 14. El campo de la experiencia trascendental. Aquí sí, según Husserl, en la subjetividad trascendental, en la conciencia trascendental, se encuentra entonces la base apodícticamente cierta y última de todo juicio, sobre la cual hay que fundamentar toda filosofía radical. Aquí por fin hallamos un universo de absoluta exención de prejuicios. Este sujeto trascendental sí nos permite encontrar entonces la total ausencia de presupuestos, de prejuicios y el campo de la fundamentación absoluta. Cita más larga de Husserl. Esto es lo que logra la universalidad de la experiencia y descripción trascendentales al inhibir el universal prejuicio de la experiencia mundana que se desliza sin ser notado a través de toda la actitud natural, la creencia en el mundo que constantemente se desliza a través de él. Y al aspirar a una descripción universal en la esfera de ser egológica absoluta y siempre intacta en cuanto esfera de las menciones o referencias reducidas a la pura exención de prejuicios, la pura observación neutral del sujeto trascendental, lo que acabamos de decir en la sección anterior. En efecto, el ego cogito, se pronuncia cogito, como si hubiera una U después de la G, se pronuncia así en latín. El ego cogito, la actividad de la conciencia, es como tal absolutamente evidente, indubitable, para Husserl, como lo era para Descartes, exactamente igual, en este punto. La casa que ahora veo podrá ser una ilusión, no una verdadera casa, pero no puede haber duda, en cambio, de que tengo esta vivencia, la vivencia de ver una casa. Dicho con otros términos, la esfera de las vivencias es una esfera de posición absoluta, de una tesis absoluta, a diferencia de la tesis del mundo. El mundo, en tanto, es un extremo que yo, como sujeto, digamos, es un extremo, el otro extremo, digamos, de la relación de conocimiento. Yo no puedo dar cuenta de él, porque yo estoy de este lado. Entonces, me estoy expresando de una manera un poco torpe en este punto, pero yo como sujeto puedo dar cuenta absoluta de mí mismo como sujeto de conocimiento. Entonces yo soy el fundamento absoluto del conocimiento. El mundo no deja de ser un supuesto para mí como sujeto de conocimiento. El mundo, repito, aparece en el otro extremo como un supuesto que está más allá, como trascendencia. Ahora va a aparecer esa palabra en un momento. Nueva cita. Frente a la tesis del mundo, que es una tesis contingente, entonces no necesaria, contingente, se alza pues la tesis de mi yo puro y de la vida de este yo, que es una tesis necesaria, absolutamente indubitable. Toda cosa dada en persona, entre comillas, podría ser aquí, puede no existir. Ninguna vivencia dada en persona puede no existir. Es decir, toda cosa, en tanto cosa que se pretenda trascendente, puede no existir, pero la vivencia en sí misma, como vivencia mía, no puede no existir. Mis vivencias pueden ser tales o cuales, pero mis vivencias no pueden dejar nunca de existir. Tal es la ley esencial que define esta necesidad y aquella contingencia. El mundo es contingente, pero la subjetividad trascendental es apodíctica. Es evidente con evidencia apodíctica, necesaria. El ser de la conciencia es entonces un ser absoluto, en el sentido de que por principio no necesita de ninguna cosa para existir. En tanto que el mundo entero está necesariamente referido a la conciencia como su fundamento, La subjetividad trascendental constituye el ámbito de las evidencias primeras porque cualquier otra evidencia y cualquier otro saber y experiencia se remontan en última instancia a la conciencia pura.
pues todo posible sentido, y por ende el mundo como sentido último, supone la subjetividad, según se dijo. En efecto, la realidad, el universo psíquico y físico y psíquico, el mundo en una palabra y cualquier mundo en general son rótulos para ciertas unidades de sentido. Pero en definitiva, todo sentido presupone una conciencia que dé sentido, que por su parte sea absoluta y no exista por obra de un dar sentido, sea ella misma la dadora de sentido. En cambio, el mundo, por tanto, presupone la conciencia absoluta como campo del dar sentido. De modo que, descartado todo lo que tiene sentido, quedamos en presencia de aquello por lo cual todo toma sentido, es decir, la conciencia pura o trascendental. Precisamente por esto, porque la subjetividad de que aquí se trata es lo que da sentido, puede llamarla Husserl trascendental como aquello sobre lo cual se funda la posibilidad de ser fenómeno. Acá está remitiendo al capítulo de Kant, ¿no? Por eso marqué en amarillo el paréntesis para que ustedes sepan que remite aquí al capítulo sobre Kant. Acá se salta la ventanita, ¿no? Donde aclaro que remite al capítulo sobre Kant, porque está Carpio resaltando que este trascendental de Husserl también remite al significado de trascendental como condición de posibilidad, ¿no? Este sujeto trascendental es condición de posibilidad de todo lo demás, ¿no? De todos los fenómenos como tales. Es fundamento de todo lo demás y de los fenómenos y del sentido en general como tal. Pero entonces no se trata de en el caso de esta subjetividad trascendental, de la vacía identidad del yo a la que llegó Descartes, ¿no? El ego cogito ergo sum de Descartes, que quedaba como una especie de primera verdad, primer fundamento, pero vacío, que era como un punto de partida, pero un punto muerto también, que después necesitaba un poco de la ayuda de Dios para seguir adelante, porque no era un punto un poco sin retorno. No podía avanzar Descartes después de ese ego cogito ergo sum. Era una verdad un poco vacía también. Por el contrario, la epogé fenomenológica, cita de aquí de Husserl, pone al descubierto una nueva e infinita esfera del ser, dice Husserl, el campo infinito de la experiencia trascendental, cuyo contenido no es sino el mundo mismo como fenómeno y las diversas formas de experiencia correlativas. Esto lo vimos ya hace un momento. No se pierde nada del contenido, simplemente se lo recupera todo como fenómeno, como puro fenómeno, distanciado como puro fenómeno, una vez superada la actitud natural, ¿no? No voy a repetir todo lo que ya vimos porque no estamos ya para estar derrochando tiempo. Vamos a ver la nota 84, donde Husserl mismo destaca: en contraste con Descartes, nosotros nos sumimos en la tarea de explorar el campo infinito de la experiencia trascendental. Y sigue diciendo en el mismo libro, que son las meditaciones cartesianas, la evidencia cartesiana, la evidencia cartesiana, la de la proposición ego cogito ergo sum, no da fruto, dice Husserl, porque Descartes omite el dirigir la mirada a la posibilidad que tiene el ego de explorarse a sí mismo hasta lo infinito y sistemáticamente por medio de una experiencia trascendental. Esto es algo que Descartes no hace a partir de esta autoafirmación del ego cogito, y que Husserl se propone hacer él mismo.
Para destacar esto, en la página siguiente, entonces, en la cita de Husserl, dice el autor: si dejo de tomarme como hijo del mundo, como hombre natural, lo grande y asombroso es que entonces dispongo, más todavía, me he preparado así un campo infinitamente abierto de una experiencia de nueva especie, el campo de experiencia de mi subjetividad trascendental. Y continúa Carpio: la radical renuncia al mundo, como absoluto y como último fundamento, es la vía necesaria para llegar a ver la realidad últimamente verdadera, y con ello para vivir una vida últimamente verdadera, la vida de la subjetividad trascendental. Bueno, y aquí encontramos en este último parágrafo o párrafo de la sección 14 una definición bastante completa de la fenomenología para Husserl, tal como destaco aquí en el margen. Pues bien, la fenomenología, en el sentido más propio que Husserl le otorga al término, es la exploración de la esfera trascendental de la vida o experiencia trascendental, la investigación de los fenómenos puros, es decir, de todo lo que aparece, tal como se presenta, libre de toda intervención de la creencia natural o de cualquier teoría en general, porque sólo descubriéndolos tal como se da, se hará manifiesto su auténtico sentido. Puede decirse entonces que la fenomenología es la ciencia descriptiva trascendental de las esencias de la conciencia pura. Aquí se resume un poco todo lo que venimos diciendo, ¿no? Ciencia descriptiva e idética de la conciencia pura, una vez que se realizó la reducción trascendental, el pasaje a la experiencia trascendental, etcétera, etcétera, etcétera. Un poco resumido el sentido de la fenomenología para Husserl. No voy a parafrasear lo que está muy bien condensado aquí por Carpio. Les pido que pongan especial atención en este parágrafo y lo traten de entender cada palabra que aquí se dice, y si no lo entienden, pregunten. Punto 15. Estructura general de la conciencia trascendental, la intencionalidad. Aquí, desde ya, destaquemos que esta palabrita intencionalidad no tiene nada que ver con lo que nosotros entendemos habitualmente por intencionalidad. No fue mi intención, lo hice sin intencionalidad, lo hice sin querer, etc. No tiene nada que ver con la voluntad o la intención en ese sentido de hacer las cosas a propósito, etcétera, etcétera. Acá tiene un sentido técnico muy propio de Husserl y de las traducciones al castellano de Husserl. Un ejemplo similar podríamos poner el caso del verbo participar de, en el caso de las cosas sensibles en las ideas en Platón, que se utilizan que las cosas sensibles participan de las ideas. Bueno, ese participar de, en ese sentido, se utiliza solamente para las cosas sensibles en Platón, y no tiene otra utilización que yo le conozca, el participar en ese sentido. Bueno, en este caso, intencionalidad para Husserl tiene un sentido muy específico que ahora vamos a ver cuál es. Bien, comienza diciendo Carpio: la reducción fenomenológica nos coloca ante el fluir de las vivencias puras, ante la corriente de las cogitaciones puras, la conciencia pura. Ahora bien, la estructura fundamental y primaria de la conciencia es la intencionalidad, esto es, la peculiaridad de las vivencias de ser conciencia de algo. Toda percepción es percepción de algo. Por ejemplo, percibo un árbol. Todo recuerdo es recuerdo de algo. Pero y gracia del accidente que presencié hace 10 años. Toda fantasía fantasea algo. Por ejemplo, un centauro. Y si valiéndonos del método de variaciones quisiéramos imaginarnos un acto de conciencia que no fuera conciencia de algo, se vería que es imposible. Se trata entonces de algo esencial a la conciencia.
La intencionalidad entonces se refiere a que siempre la conciencia es conciencia de algo, de un contenido. Siempre hay un contenido de conciencia. Hay una direccionalidad de la conciencia hacia algo. Esa es la intencionalidad, como una especie de direccionalidad. La conciencia nunca está vacía, por decirlo así. Siempre está dirigida, enfocando, apuntando, enfocando hacia algo. De ahí lo de la idea de intención. Sería como un apuntar, ¿no? Como un apuntar, como un dirigir, como un enfocar. El obrar, dice la cita de Husserl en la última oración, el obrar se refiere a la obra, el hacer a lo hecho, el amar a lo amado, el regocijarse a lo regocijante. Bueno, todo cogito, entonces, es cogito de un cogitatum. Todo pensamiento es pensamiento de algo pensado. Todo mentar, meinen, es mentar de algo mentado. Todo referir de algo referido. Toda intencionalidad, pues, es esta propiedad fundamental y universal de la conciencia, consistente en ser esta conciencia de algo, en llevar la conciencia en sí misma en cuanto cogito su cogitatum. Lo lleva en sí misma. La conciencia en sí misma, en cuanto cogito, en cuanto pensamiento, lleva su pensado, lo que piensa ella misma. La intencionalidad no es, hablando con precisión, dice Carpio, en un pasaje que no sé si aclara o oscurece un poco, leámoslo. La intencionalidad no es, hablando con precisión, una propiedad de la conciencia, sino que es la conciencia misma, dice. Aún podría decirse que la conciencia no es, sino que intenciona, es decir, que consiste en un haz de intenciones, es decir, un haz de direccionalidades hacia contenidos de pensamiento. A ver, veamos la nota 90, a ver si aclara un poco más. Dice, ¿no será quizás superfluo señalar que cuando en la fenomenología se habla de intención no se alude a lo que significa comúnmente este término en español, propósito, designio, sino a cualquier forma de referencia de la conciencia y de la cual el propósito es una forma particular? Bueno, esto es un poco lo que vimos al principio de este pasaje. Bien. Yo no pondría particular, no le daría demasiada importancia a este pasaje de Carpio, esto de que no es una propiedad de la conciencia, sino de que la conciencia misma no es, sino que intenciona. Esto yo no me complicaría mucho con este pasaje. ¿Por qué está diciendo aquí Carpio esto? ¿Por qué está queriendo poner un énfasis aquí diciendo que la conciencia no es, sino que intenciona? Y porque de alguna manera estamos hablando de la conciencia trascendental como el fundamento del ser, algo que está como más acá de lo que es, como lo trascendental, justamente, como aquello que es condición de posibilidad de las cosas, de los entes, de los fenómenos. Entonces es como que está más acá de lo que es, como aquello que está constituyendo a los entes, condicionando su posibilidad como entes. Entonces no se puede hablar simplemente de que la conciencia es. Pero bueno, yo no me complicaría con eso, no voy a ser yo el que les pida les esté pidiendo que no digan que la conciencia es, o que se compliquen con esos juegos de palabras que no dejan de ser eso, juegos de palabras. Bueno, aquí entonces se lo atribuyo a Carpio, no es Husserl el que lo dice. Carpio entonces dice que la conciencia trascendental no es, sino que intenciona. Bien, no va a ser pregunta del práctico esto. De manera, continúa el párrafo siguiente, de manera que debe ampliarse el título trascendental del cogito. Esto sí es algo
que lo dice Husserl, puesto que toda conciencia o mentar, todo cogitare, es conciencia de o mención de. Habrá que decir entonces, ego cogito cogitatum. No sé, y aquí se trata, de esto se trata entonces la gran crítica que le hace, o una de las grandes críticas que le hace Husserl a Descartes. No se trata simplemente de decir yo pienso, porque eso es vacío. Yo pienso siempre algo. Yo no soy un puro pensamiento vacío. Yo pienso siempre algo. Yo pienso lo pensado por mí. Ego cogito cogitatum. Y con más rigor todavía Husserl agrega cogito cogitatum qua cogitatum. Pienso en el sentido más amplio de la expresión, es decir, miento lo pensado en cuanto pensado, en cuanto mentado o referido por mí. Es decir, lo pensado en cuanto pensado por mí. Dependiente de mí, condicionado a ser pensado por mí. Condicionado a ser pensado, esto no está bien expresado. Lo pienso en cuanto pensado por mí. Eso es tal cual está dicho aquí por Carpio, y esta sería la expresión. Eso sería pensarlo sin supuestos. No lo pienso. Pensarlo como independiente de mi pensamiento, como existente realmente, más allá, subsistente, existente por sí mismo, autosubsistente, etcétera, como un mundo real, más allá de mí mismo. Eso sería un prejuicio, eso sería un preconcepto. Lo pienso en cuanto pensado por mí mismo. Ese sería el pensamiento, vale la redundancia, carente de prejuicios. Lo pienso en cuanto pensado por mí. Esa sería la observación neutral. ¿Se entiende? La observación rigurosa, neutral para Husserl. Carente de prejuicios. Continuemos. Todo lo cual significa que lo mentado, lo referido, el objeto de cada intención, el objeto que cada intención mienta, no es nada accesorio, no es un agregado ulterior o inesencial, sino constitutivo de la intención. La intencionalidad es esa referencia al objeto, y como es obvio, no puede haber referencia sin lo referido por ella. Es decir, la referencia es constitutiva de la conciencia, del sujeto. No es algo accesorio. Por supuesto, puede haber contenidos diversos, pero no puede dejar de haber referencia todo el tiempo. No puede dejar de haber intencionalidad todo el tiempo. La conciencia pura no es el vacío de un mero cogito, sino la conciencia para la que se da siempre algo, un objeto, y en definitiva el sistema de objetos que constituye el mundo. Ni tampoco ese cogitatum debe entendérselo como especie de formación mental a la manera de copia o imagen psíquica de aquello a que se refiere, es decir, un objeto que estaría más allá. Veamos cómo sigue Carpio. El objeto intencional, aquello a que la conciencia apunta, no es nada inmanente en el sentido de que fuese un estado de conciencia, algo psíquico y diferente del objeto real, trascendente a la conciencia. Fíjense, más allá de la conciencia en este sentido, más allá de cómo yo lo pienso, de cómo se me da a mí a la conciencia. Por el contrario, son una misma cosa, independientemente de que se trate de un ente efectivamente existente, real o imaginario, absurdo, etc. Cita. El objeto intencional de la representación es el mismo que su objeto real y, dado el caso, que su objeto exterior, y es un contrasentido distinguir entre ambos. Esto es algo que Husserl va a defender a rajatabla. Es inútil, dice él, distinguir entre mi representación de un objeto y su realidad exterior a la conciencia. En el caso de un objeto real, de un objeto que no es puramente imaginario, ese objeto va a ser el mismo.
ese objeto es el mismo. Es inútil distinguir entre una especie de copia o representación mental y el objeto tal como existe por fuera de la conciencia, dice Husserl. El objeto es el mismo, dice, y es un contrasentido distinguir entre ambos. Entonces, aquí rompe con toda una larga historia filosófica de distinguir entre objeto y representación, entre cosa en sí y fenómeno, ¿no? Piensen en Kant, ¿no? El fenómeno y el objeto es siempre la misma cosa para Husserl, ¿no? El objeto es siempre fenómeno, el fenómeno es siempre objeto. ¿Se entiende? Él les puede parecer dogmático, o les puede parecer arbitrario, o les puede parecer poco convincente, pero él dice, lo arbitrario es justamente distinguir entre el fenómeno y algo más allá del fenómeno. Algo que sería exterior al fenómeno, que estaría más allá. Eso sería lo dogmático para Husserl. Continuemos. Aquello hacia lo que la intención apunta es el objeto mentado o referido mismo, sea físico, psíquico, ideal, imaginario o lo que fuere. Cuando percibo la pluma con que escribo, no tengo un representante mental de ella en mi psique, sino que es la pluma misma en persona la que está frente a mí realmente. Y lo mismo cuando imagino un centauro, es lo imaginado, ese animal fabuloso, lo que intenciono. El objeto de mi conocimiento, lo pensado por mí, lo conocido por mí. La intencionalidad, la conciencia, consiste entonces en algo así como una mirada que irradia del yo, y se dirige al objeto, que es el respectivo correlato de la conciencia. Aquella fórmula señala que en la intencionalidad puede distinguir de un lado el acto, el cogito, y por el otro el objeto, lo mentado, el cogitatum. Husserl lo llama también, en griego, noesis y noema respectivamente. Según ya se sabe, son componentes inseparables porque ninguno puede darse sin el otro, pero la investigación los distingue y por ello el estudio de la subjetividad trascendental habrá de llevarse a cabo según dos direcciones correlativas, complementarias y que se implican mutuamente. La dirección noética de la noesis o pensamiento o cogito y la dirección noemática, no nomemática sino noemática. Y aquí yo anoté, entonces cogito corresponde a la noesis o nous, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de Platón, la inteligencia o pensamiento contemplativo era el punto más alto en el símil de la línea de la República de Platón, que correspondía a la contemplación de las ideas. Bueno, es la misma palabra, la nous o noesis, corresponde aquí a la palabra que utiliza Husserl en griego, que corresponde al cogito en latín, ¿no? Y noema para referirse a los cogitatum, a lo pensado. Bien, entonces, dirección noética y dirección noemática. Y ahora va a hablar entonces, Carpio va a seguir hablando del noema, del cogitatum, pero en griego. El noema, lo pensado, no es sin embargo lo mismo que el objeto, porque noemas diferentes pueden referirse a un mismo objeto. Atención con esto. Noemas diferentes pueden referirse a un mismo objeto. Aristóteles como discípulo de Platón, Aristóteles como maestro de Alejandro, Aristóteles como autor de la metafísica, etc., son diferentes noemas que apuntan a un mismo objeto, así como las diferentes percepciones que puedo tener de un árbol cambiando de mi posición en el espacio se refieren al mismo árbol. Por eso la fórmula decía cogitatum qua cogitatum, lo mentado en cuanto mentado, es decir, el aspecto en que lo mienta. Pero además varían los noemas si cambia la respectiva noesis, el acto de mentarlo. Un mismo objeto
puede darse en la percepción, en el recuerdo, en la fantasía, en el amor, y cada uno de estos diferentes actos lo mienta de manera distinta, lo que equivale a decir que es diferente el noema. El árbol como objeto biológico, o como tema estético, o como fuente de leña, o como el lugar donde se ha escrito una leyenda de amor, visto de lejos, visto de cerca o de arriba, son otros tantos ejemplos de diferentes noemas referidos al mismo objeto. La noesis es entonces el acto de conciencia, el modo de la conciencia en que se constituye el noema. La noesis es el acto de donación de sentido y el noema es el sentido. Aquí esto queda mucho más claro, ¿verdad? La noesis es el acto de donación de sentido y el noema es uno de los tantos sentidos en que se puede encarar un objeto, por ejemplo, ¿no? En que se puede enfocar un objeto. Por ejemplo, el objeto Aristóteles, ¿no? ¿En qué sentido Aristóteles? Como discípulo de Platón, como maestro de Alejandro, como autor de la metafísica, etcétera, etcétera. ¿En qué sentido un árbol? Etcétera. Bien, pero lo que se acaba de decir no debe entenderse, según ya se advirtió, como si el noema fuera lo que se llama psicológicamente un contenido de conciencia. Otra vez el fantasma del psicologismo que acecha Husserl. No se trata de un contenido de conciencia, un ingrediente psíquico. No es una parte de la conciencia. Es evidente, y Husserl no se cansa de repetirlo, que lo percibido no es una percepción, ni lo recordado un recuerdo, sino el término a que la conciencia apunta, el objeto mismo en tanto mentado. El cogitatum no es un estado de conciencia, una especie de representante mental de la cosa o situación de que se trate. Ello solo puede ocurrírsele a quien, como lo ha hecho tradicionalmente la filosofía, sobre todo a partir de Descartes, imagine la conciencia como un receptáculo con sus contenidos, representaciones, que no se sabe nunca bien cómo pueden corresponder a objetos, y para saber lo cual entonces se plantea el problema de cómo salir de ese encierro para alcanzar la objetividad de las cosas. Por el contrario, la noción husserliana de intencionalidad ha obviado tal problema, porque para ella la conciencia no es tal, sino por relación al objeto. Sin más, aunque claro está, ese objeto puede ser real, o imaginario, o ideal, etc. El noema es pues la cosa, el objeto mismo, solo que en tanto mentado. Dijimos que noesis y noema son rigurosamente correlativos. A cada modo de darse un objeto, a cada modo de conciencia, corresponde un tipo diferente de noema. En efecto, no se dan del mismo modo una cosa física, una obra de arte, un número o los valores. Y si no se dan de la misma manera, quiere decir que no son de la misma manera, que en cada caso el objeto es diferente. La percepción es el modo de darse de los objetos reales, sensibles, la estimación es el de los valores, etc. No obstante, Husserl afirma el primado de la percepción, el primado o la primacía de la percepción como estrato fundamental básico para cualquier otro tipo de actos. Aquí se le está colando, si me permiten la expresión, se está colando un poco el naturalismo. También por la puerta trasera o por la ventana se está colando un poco el naturalismo. O el empirismo, el primado de las cosas sensibles. Solo si se percibe una cosa es posible decir que es nociva o útil o bella, etc. El valor puede darse sobre la base de la cosa percibida, sobre la base, según Husserl, de una tesis dóxica, es decir, en definitiva, teórica.
de una tesis dóxica, es decir, en definitiva teórica. Dóxica se refiere a la opinión, en definitiva teórica, y aquí confieso que aquí no termino de entender a qué se refiere Carpio. Sabemos que la opinión, incluso la teoría, para Husserl se refiere a los supuestos, pero no termino de entender a qué se refiere en este contexto justamente la opinión y la teoría, hablando de la percepción, del primado de la percepción. Bien. Las noesis afectivas, apetitivas, volitivas se fundan en representaciones y percepciones. Es decir, de ahí viene el primado de la percepción. Sobre la base de la percepción hay afectos, apetitos, voliciones, etcétera, etcétera. En este sentido se entiende el primado de la percepción. Bien, pasemos al punto siguiente, la fenomenología constitutiva, 16. Según se dijo en el 14, los dos temas capitales de la fenomenología trascendental son la teoría de la reducción trascendental y la teoría de la constitución como explicitación de dicha conciencia, de sus operaciones. Conciencia trascendental. Aquí se ocupará Husserl, por tanto, de cómo se constituyen las vivencias intencionales y el sistema de las mismas cuyo correlato es el mundo. Es preciso aclarar, ante todo, que constitución no quiere decir construcción, como si la conciencia trascendental produjera o creara el mundo. Acá no se trata de un idealismo en sentido subjetivista, de una creación del mundo por parte del sujeto trascendental. Constitución alude simplemente a cómo está constituido tal o cual ente, a cómo es, pero se entiende a cómo es o está constituido en función de la conciencia, de la experiencia, porque nada tiene sentido sino para esta. Y la cita de Husserl, hay una cita de Heidegger aquí, que trae a colación Carpio, que dice: constituir no quiere decir producir en cuanto a hacer y fabricar, sino dejar ver el ente en su objetividad. Tiene que ver justamente la idea de apertura que va a manejar Heidegger, ya lo vamos a ver pronto. No tiene que ver con crear de la nada, sino más bien con interpretar, con configurar, o más bien algo que les es más familiar quizás a ustedes, con configurar, como Kant, ¿no? Con elaborar el objeto, como en Kant, ¿verdad? Configurar el fenómeno, elaborar el fenómeno a partir de la trascendentalidad, de la conciencia trascendental. La reducción puso de manifiesto la necesaria vinculación del objeto con la subjetividad. Mostró que el objeto, en tanto sentido qua cogitatum, está radicado en la conciencia como fuente de sentido. Todo objeto de que quepa hablar es objeto de la conciencia, cogitatum de un cogito. Por ende, si quiere determinarse su sentido, si quiere saberse qué es, habrá que marchar desde él a los modos de conciencia que le son correlativos. Su constitución será entonces la referencia de cualquier ente al proceso cuyo correlato es este ente. El procedimiento mediante el cual se exponen las operaciones de la conciencia que hacen posible que se dé el objeto, cómo ocurre el aparecer del objeto, cómo el ente viene a darse a la conciencia, es decir, cómo se constituye para ella, el modo como la conciencia le da al ente la oportunidad de mostrarse, es decir, de ser. En otras palabras, todo esto significa que lo constituyente es la intencionalidad, o sea, la conciencia, porque es ella justo la referencia al objeto. Ahora bien, cada tipo de objeto tiene su especial constitución, esto es, su especial modo de ofrecerse a la conciencia, de ser objeto para la conciencia. Sirva como ejemplo la cosa material, que es modelo de toda trascendencia, y aquí está este punto que hemos anticipado en clases anteriores, la trascendencia a la conciencia en el sentido de aquello que
subsiste o subsistiría más allá de la conciencia, como algo que tendría una consistencia propia y una subsistencia propia más allá de la conciencia que lo piensa. Es decir, que seguiría existiendo si yo dejo de pensarlo. ¿Se entiende? Más allá de mi pensamiento que lo piensa. Por eso trasciende, ¿sí? Existe más allá de mí, como pensamiento que lo piensa, como conciencia que lo piensa. Entonces la cosa material como modelo de toda trascendencia y sobre la que se apoya toda realidad. La cosa material que se ofrece a la percepción sensible y cuyo modo de ser se contrapone al modo de ser de la vivencia. Aquí se contrapone entonces la cosa material que ofrece su materialidad a mis sentidos, a mi percepción sensible, a mi intuición empírica o sensible, se contrapone a las vivencias del sujeto, al modo de ser de la vivencia que se agota en la pura interioridad del sujeto, en el ser pura vivencia del sujeto y no carecer de esa trascendencia propia de la cosa material. Acá en este pasaje porque en otros puntos de este capítulo la cosa material podría también aparecer como un fenómeno más del sujeto, es decir, reducida a una vivencia más del sujeto, a un fenómeno más del sujeto. En este punto, en este pasaje, en este momento del capítulo, aparece como contrapuesta a la vivencia, del sujeto. Bien, entonces, repito entonces, vamos a hablar del ejemplo de la constitución de la cosa material, cuyo modo de ser se contrapone al modo de ser de la vivencia. Entonces, ¿qué es, por ejemplo, verbigracia, esta mesa que ahora percibo? La mesa de Carpio que siempre lo acompaña. Bien, voy a saltearme una serie de datos sobre la mesa que él proporciona y salto a este pasaje. A la percepción de cosas, dice Husserl, es inherente cierta inadecuación. Bueno, no, mejor leo un par de datos, me van a disculpar que me alargue un poco porque hace a la prolijidad de la exposición. Dice, ¿qué es esta mesa que ahora percibo? Dejemos de lado todo lo que puede enseñar la física, bueno, la materia, los protones, los electrones, y atengámonos a lo que se nos da más inmediatamente a la intuición. Doy vueltas alrededor de la mesa, cambio mi posición, la miro de lejos, de cerca, observo la tapa, la miro de abajo. El color de la mesa se muestra a través de diversos matices, lo mismo su peso, el sonido que produce al golpearla, su forma espacial. Fácilmente se comprende que la cosa no puede darse sino siempre en cierta perspectiva. No puedo ver al mismo tiempo la tapa de la mesa y su interior. Si cambio de posición y observo un lado, los otros ya no me están dados. Es decir, no puedo ver, vamos a reducir todas estas observaciones a una sola. No puedo ver toda la mesa al mismo tiempo. Siempre la miro desde un lado, desde una perspectiva. O la miro de arriba, o la miro de abajo, o la miro de un costado, o la miro desde una punta, o la miro desde un ángulo, pero nunca la puedo ver toda. Entonces, dice Husserl, a la percepción de cosas materiales es inherente siempre cierta inadecuación, o cierta incompletud, podríamos decir nosotros. Porque una cosa, como esta mesa, solo puede en principio darse por un lado. Es decir, que toda cosa se da necesariamente en meros modos de aparecer y siempre pueden darse nuevos lados. La serie de las posibles perspectivas, escorzos o matices es infinita, inagotable. Por esencia, tal serie carece de término. El sentido
de lo que se llama cosa, pues, la esencia cosa exige tal imperfección, o incompletud, insisto yo, fragmentariedad, que remite a series de percepciones que se extienden en una infinitud de direcciones y además hasta lo infinito, si bien dominadas constantemente por una unidad de sentido, la de la misma mesa en el caso de nuestro ejemplo, porque la cosa que llamo esta mesa no es sino la serie innumerable de aspectos que ella puede ofrecer en las sucesivas series de percepciones que tenga, yo o cualquier otro objeto. Y dice, a continuación, esta inadecuación propia de toda percepción de cosa no señala una especie de defecto por parte del sujeto, una incapacidad suya para alcanzar la totalidad, sino que se refiere a una característica esencial de la cosa misma, que es su trascendencia, en el sentido que lo dijimos antes, ¿no? La cosa es así, es una unidad intencional que por principio solo puede darse como unidad de semejantes modos de aparecer. Semejantes modos de aparecer siempre incompletos, siempre fragmentarios, pero, y acá esto, algo ya se dijo en las citas que leímos, y algo se va a decir quizá en lo que sigue, pero lo resalto yo, son modos fragmentarios, infinitos, sucesivos, yo le enfoco de un lado, le enfoco de otro, siempre distintos, siempre incompletos, siempre parcial, siempre diversos lados distintos, pero siempre coherentes entre sí, siempre son de alguna manera unificables bajo esta idea de mesa, bajo esta idea de mesa como, o esencia de mesa como cosa material. Es decir, hay una coherencia entre todos estos escorzos o perspectivas que yo percibo. Hay una coherencia. No hay nada que desentone demasiado. Entonces, por eso es que esta esencia de las cosas materiales, como el conjunto de estas perspectivas discontinuas, no se me aparece como algo alocado y como algo que no tenga sentido, justamente, sino que es justamente la esencia de las cosas materiales, ese conjunto de perspectivas, discontinuas o fragmentarias o incompletas, pero coherentes. Fíjense lo que sigue diciendo aquí Carpio. La filosofía ha solido sostener que todos estos aspectos no constituyen la cosa verdadera, sino que por detrás de todos ellos, que serían puras apariencias, se esconderían la auténtica realidad. Esto lo habría dicho Platón, lo dijo Platón, Aristóteles, en el racionalismo, Kant, que hablaba de la cosa en sí. Y bien, es tal supuesto lo que ante todo impugna la fenomenología, con lo que restituye al término fenómeno su sentido originario, lo que se muestra tal como en sí mismo es. El fenómeno es, la cosa es el fenómeno, no hay que buscar nada más allá de lo que se muestra, no hay que buscar una esencia de la cosa material más allá de lo que se muestra. La cosa en sí, Kant, no es sino un prejuicio. Lo que hay no son sino los fenómenos, y hablar de algo más allá de los fenómenos, más allá de la experiencia, es ya eo ipso, por sí mismo, convertirlo en fenómeno, en experiencia, según dice Husserl, con un viejo argumento idealista llamado axioma de la conciencia. Bueno, no vamos a hablar de este argumento idealista aquí. Dicho de otra manera, no se trata, según ya se observó, de que la percepción sea copia de algo en sí, sino que la percepción es captación de la cosa misma, la capta de manera enteramente directa, de un fenómeno de manera directa. Intuición, volvemos a la palabra intuición, o traigo aquí de nuevo a colación la palabra intuición, conocimiento directo, evidente. Es absurdo distinguir entre el objeto intencional y el objeto real. Aquellos aspectos escorzos son la cosa misma, no algo diferente de lo que se muestra. La cosa material entonces es la unidad de una multiplicidad ininterrumpida de escorzos coherentes, aquí lo dice Carpio mismo, el polo unitario de los mismos. La mesa del ejemplo, pues, es la unidad
mentada o referida a través de todos estos escorzos, por lo que se me da la síntesis, los escorzos por los que se me da. O sea, la síntesis de una serie continua y coherente de noemas. También podríamos decir discontinua, pero coherente de noemas. Lo que miento suena muy poco feo. Lo que refiero, la cosa que es esta mesa es el objeto total, pero esta totalidad infinita siempre y por esencia se nos escapa. Inadecuación. Este es el sentido de la cosa material, sentido que el análisis fenomenológico no inventa o crea, sino que se limita a desentrañar. Esta es la esencia de la cosa material que el análisis fenomenológico permite desentrañar. Y generalizando al mundo espacio-temporal entero, afirma Husserl que su ser, por principio, solo es intuible y determinable en cuanto es el algo idéntico de multiplicidades motivadas de apariencias, pero que además de esto no es nada. Es decir, no hay que buscar nada más allá de esta apariencia fenoménica, valga la redundancia, apariencia fenoménica, que es el mundo de las cosas materiales. Todavía ha de añadirse, en relación con la inadecuación propia de la percepción de cosa, que la cosa material no posee el carácter de un ser absoluto, y esto también por esencia, puesto que la cosa material está constituida por una serie infinita de aspectos, y cada uno de ellos depende de la existencia de la totalidad que nunca puede ser dada íntegramente. La cosa valdrá como existente solo en tanto las percepciones que de ella se tengan sean coherentes, pero es siempre posible que la serie de escorzos resulte de pronto interrumpida o incoherente y que lo que creí una mesa no sea sino una ilusión. Toda cosa material es por esencia, pues, contingente, tiene realidad meramente presumida. Cita de Husserl: es inherente a la esencia del mundo de las cosas que en ninguna percepción, por perfecta que sea, se dé dentro de su dominio un absoluto. De manera que la ley esencial es la que dice: la existencia de una cosa no es nunca requerida como necesaria por su darse, sino siempre contingente en cierta forma. Bueno, vemos aquí como en el campo de la fenomenología constitutiva, en el campo de la experiencia trascendental, en las alturas de la fenomenología trascendental, aparece el prejuicio de lo material sigue apareciendo el prejuicio de lo material y de lo sensible como puramente contingente, imposibilitado por completo para lo absoluto, para el conocimiento absoluto, necesario, etc. Eso se mantiene, ese prejuicio platónico se mantiene intacto, ¿no? Entonces se descarta lo material como válido, como para construir conocimiento y como para carente de toda solidez, para decirlo con una paradoja, ¿no? Muy diferente es en cambio el ser de las vivencias. Ya se dijo más arriba que la conciencia misma, el cogito, es indubitable, que está dada de modo absoluto. Cuando la reflexión se dirige a mi vivencia y la aprehende, aprehendo algo que es ello mismo un absoluto y cuyo estar ahí no es por principio negable, es decir, la evidencia intelectual de que no esté ahí es por principio imposible. No tengo más que dirigir la mirada a la corriente de mis vivencias para poder decir simple y necesariamente: existo, esta vida existe, vivo, cogito. Es decir, puedo dudar de toda la materialidad del mundo, pero no puedo dudar de mi pensamiento, de mis vivencias y de mi estar, por supuesto, de mis vivencias, no como sujeto material justamente, no como sujeto de carne y hueso que sufre, que tiene vivencias humanas,
psíquicas humanas, sufrientes, corpóreas, sino vivencias de sujeto trascendental. Ojo con eso. Bien, llegamos a la conclusión, pero sabemos muy bien que hay un epílogo, así que no se hagan ilusiones. Conclusión. En la búsqueda de un saber absolutamente fundado, se mostró primero que todo conocimiento fáctico solo logra su justificación gracias al conocimiento eidético de esencias. Pero a continuación se vio que tampoco el saber eidético logra plena fundamentación si no se lo conduce a su origen trascendental. Porque las esencias se fundan en la conciencia. Lo hizo patente la reducción fenomenológica con la cual el mundo entero muestra su verdadero aspecto, el de ser fenómeno de mundo, algo que aparece, a saber, a la conciencia. El mundo, incluido en él yo mismo como hombre, es el correlato de la subjetividad trascendental, la totalidad sistemática de sentido mentada en el sistema de intencionalidades de la conciencia. En ese mundo distínguense diversas regiones: la naturaleza material, la naturaleza animal, el mundo espiritual. Siguiendo el mismo procedimiento empleado para determinar el sentido, el ser de la cosa material, que en el parágrafo anterior apenas se esbozó muy someramente, propone Husserl el estudio de la constitución de todas aquellas regiones. Realizado lo cual, bien entendido como programa infinito, determinada la constitución de cada especie de entes y de todos en general, se llegaría a convertir en conocimiento intuitivo evidente aquel sistema de intencionalidades. Esto es, se llegaría a realizar en toda su plenitud la idea de la filosofía como ciencia rigurosa. La fenomenología sería entonces el despliegue del logos, sentido o razón universal, de todo ser imaginable. De modo que la fenomenología trascendental desarrollada plena y sistemáticamente sería, eo ipso, por eso mismo, la verdadera y auténtica ontología universal. El mundo pareció perdido al sufrir la epogé fenomenológica o trascendental. La fenomenología constituyente muestra, no obstante, que nada se ha perdido. Ahora todo aparece bajo su verdadera luz, la de la subjetividad constituyente. Los objetos y situaciones de la vida diaria, los números y los valores, las obras y las instituciones, los mismos que los objetos y las construcciones de las ciencias mundanas, resultan de las operaciones ocultas de la subjetividad que le quedan encubiertas tanto al hombre de la actitud ingenua cuanto al científico. El alcance y el sentido de sus respectivas actitudes solo puede desentrañarlo la fenomenología, porque su tarea constitutiva consiste precisamente en recobrar el sentido del mundo en toda su riqueza, el sentido de cada objeto mundano, reconquistar su ser respectivo. Así el mundo entero y el ego mismo resultarán plenamente recuperados y racionalizados. Esto es, su sentido se habrá vuelto evidente. Las investigaciones constitutivas, pues, van redescubriendo el sentido del mundo, redescubriendo porque de lo que se trata es no de deducir o construir, sino de clarificar o explicitar, análisis intencional, el sentido que el mundo ya tiene, el sentido que el mundo ya es para nosotros, pero que lo poseía como si se tratase de algo extraño a nosotros mismos. La ciencia positiva y tanto más el hombre cotidiano se encuentran perdidos en el mundo. La reflexión fenomenológica y los estudios constitutivos permiten que la subjetividad se libere de esa cautividad y alienación en el mundo, porque mediante ellos se muestra cómo la subjetividad misma es singebend, dadora de sentido, singebend, dadora de sentido,
otorgadora de todo sentido, y que por tanto el mundo es el correlato intencional de sus operaciones, el sistema de sus noemas. Así, la subjetividad que estaba perdida y se ignoraba como subjetividad trascendental, constituyente, se recobra y se revela a sí misma. Estaba como ciega y ahora ha aprendido a ver. Cita: es preciso perder el mundo mediante la epogé para volverlo a ganar en la autorreflexión universal. Otra vez la idea de que no se pierde nada con la epogé, sino que se recupera todo de una manera más rica. Pero, y este parágrafo me voy a limitar a leerlo porque es el parágrafo que recupera al inicio del capítulo sobre Heidegger. Entonces, aquí lo digo, estas preguntas servirán de punto de partida para el capítulo 14 sobre Heidegger. Entonces, me limito a leerlo y después prometo recuperarlo con detalles si hace falta al inicio del capítulo sobre Heidegger. Pero son una serie de preguntas que tienden a poner en vilo, a poner en cuestión todo este proyecto husserliano, y que servían de puente en la primera edición del libro de Carpio, servían de puente al capítulo de Heidegger, antes de que existiera el epílogo. Ahora quedaron un poco ahí colgadas las preguntas, pero bueno, siguen siendo válidas. Leo entonces: pero ¿es en verdad posible librarse del mundo mediante la epogé? ¿No será que el acto de reducción es el acto de un hombre concreto? O podríamos agregar, es siempre el acto de un hombre concreto, esto es, mundano. ¿Y es posible que la filosofía pueda constituirse como saber sin supuestos y como ciencia? ¿No será quizá que todo absoluto le está vedado al hombre y que las exigencias de lo que se llama ciencia son muy diferentes de las que caracterizan a la filosofía? Bien, quedan estas preguntas entonces flotando. Vamos entonces lo más rápidamente posible al epílogo, que nos habla de un escrito en particular que no se trató en este capítulo, en la primera edición del libro de Carpio, y que lo viene a rescatar en la segunda de los años 90. Se trata de el escrito titulado La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, que quedó inédito y se publicó bastante más tarde, en el año 54. Donde Husserl trabaja, según sus propias declaraciones, intenta, sobre el camino de una reflexión histórico-teleológica sobre los orígenes de nuestra situación crítica, científica y filosófica, fundamentar la insoslayable necesidad de una transformación fenomenológico-trascendental de la filosofía. Allí, bueno, también hijo de su época, donde bueno, ustedes saben muy bien que en el siglo XVIII, XIX había una fuerte tendencia, incluso antes había una fuerte tendencia a ver en la historia de la humanidad una idea de progreso, un progreso, y a ver en el presente la culminación de ese progreso. Eso se ve muy claramente en Hegel o en Kant, o en autores iluministas. Bueno, Husserl ve en sí mismo también, como un poco pasaba en Hegel, salvando las distancias, un punto de llegada importante, y en su filosofía también, un poco como pasaba en Hegel, aquello que estaba buscando la humanidad a lo largo de tantos siglos, ¿no? Lo que la filosofía estaba buscando en vano durante muchos años, y que con él se empieza a alcanzar. Leo a Carpio: la historia de la filosofía, en la cual ve Husserl el sentido último de la historia en general, estos filósofos que se sienten al centro del mundo,
representa un proceso teleológico, ¿no? Un proceso orientado según fines. Telos. Su meta, telos, consiste en la realización de la filosofía tal como él la entiende. No entiende, sino entiende. Ciencia omniabarcadora, ciencia de la totalidad del ente. Tal como lo vimos definir en el final del pasaje del capítulo de la sección anterior, perdón. De la cual las ciencias particulares no serían sino ramificaciones. O sea, ¿qué es esto que acabamos de leer? Ciencia omniabarcadora, ciencia de la totalidad del ente. No es otra cosa que la ontología universal, que acabamos de referir al final de la sección anterior. De la cual las ciencias particulares no serían sino ramificaciones dependientes de la filosofía una, toda ella como conocimiento apodíctico de evidencias últimas. La filosofía, la ciencia, la ontología universal, sería según ello el movimiento histórico de la manifestación de la razón innata a la humanidad en cuanto tal. Bueno, aquí estuvo de más mencionar la ontología universal en este pasaje. La filosofía, la ciencia, sería el movimiento histórico de la manifestación de la razón universal innata a la humanidad en cuanto tal, en este movimiento teleológico de la historia. Tal ha sido desde los griegos el secreto anhelo, el sentido histórico oculto de este proceso infinito cada vez más racional. Una creciente racionalidad en la historia. Fíjense qué poco posmoderno que es esto, ¿no? Es uno de los autores contra los cuales se levanta el posmodernismo, ¿no? Husserl, un autor hiper racionalista. Bien, esto digo y no otra cosa es la auténtica autorreflexión del filósofo sobre lo que él propiamente quiere. Lo que la filosofía siempre buscó, lo que el filósofo propiamente quiere y siempre quiso es esto, lo que Husserl está llevando a cabo. Lo que Husserl llama crisis de las ciencias europeas no se refiere, pues, ni a una crisis metodológica ni a que las ciencias hayan fracasado en su tarea de conocer. Queda fuera de toda duda que han alcanzado enormes éxitos en su faena de incrementar el saber cada vez más. La crisis la ve Husserl en el hecho de que la ciencia está dominada por la idea positivista del saber, y que así se la redujo a mera ciencia de hechos. La crisis atañe no a su cientificidad, sino a lo que ella, la ciencia en general, había significado y puede significar para la existencia humana. La exclusividad con que en la segunda mitad del siglo XIX la entera concepción del mundo se dejó encandilar por las ciencias positivas y por la prosperity debida a ellas, significó un alejamiento indiferente de las cuestiones que son las decisivas para la humanidad auténtica. Cuestiones tales como las referentes al sentido o la falta de sentido de la existencia humana entera, acerca de la razón o la no razón, acerca de la libertad, Dios o la inmortalidad, etc. Y en la medida en que desdeña tales problemas, el positivismo, por así decir, decapita la filosofía. En una palabra, al perderse la unidad entre vida y filosofía, ciencia, la ciencia ha perdido su significación para la existencia y se ha desintegrado como los mismos hombres, pues meras ciencias de hechos producen meros hombres de hechos. La crisis significa la crisis de todas las ciencias modernas en tanto miembros de la universalidad filosófica. La crisis de la existencia humana entera, en una palabra, la pérdida de la fe en la razón, en el sentido de todo. Ya los antiguos griegos concibieron lo esencial del hombre como la forma de la existencia filosófica, el darse libremente a sí mismos, a su vida íntegra, su regla a partir de la pura razón, de la filosofía, y ahora todo ello ha perdido sentido. Se ve entonces que el interés que mueve estas investigaciones bajo su forma aparentemente abstracta y académica es bien concreto, interés por el hombre
y por su destino como ser racional y moral. Las auténticas, dice Husserl, las auténticas luchas espirituales de la humanidad europea como tales tienen lugar como lucha de filosofías, esto es, entre filosofías escépticas, o más bien no filosofías, que solo han conservado el nombre pero no la tarea, y las efectivas filosofías aún vivientes. En cambio nosotros, dice Husserl por sí mismo, no somos filósofos literatos, sino que vivimos para la verdad, y lejos de ser solitarios o extravagantes, solo interesados en cuestiones de alcance personal o privado, somos los filósofos funcionarios de la humanidad. Husserl se propone entonces reivindicar el ideal que ha anhelado toda auténtica filosofía, la filosofía como verdadera ciencia universal y racional, ideal que sin embargo ella ha olvidado al permitir que su lugar la ocupasen las ciencias particulares, que desconocen su necesaria vinculación y dependencia con respecto a la filosofía y a las cuales les queda forzosamente oculto su propio sentido. En otros términos, se trata de volver a hacer surgir la fe en la razón, pues razón y filosofía o ciencia son una misma cosa. A ver, vamos a comentar un poquito aquí, antes de pasar al próximo punto. En este texto, Husserl está poniendo un poco el énfasis, no solamente en, o sea, ya sabemos que él quiere volver a hacer o quiere hacer de una vez por todas de la filosofía la verdadera madre de todas las ciencias, algo que siempre quiso ser la filosofía, o supuso ser, pero quizá nunca logró ser del todo. Y en este texto pone el énfasis en que también en las razones morales o en las razones éticas que hay detrás de esta que hacen a la importancia de este propósito, porque por la crisis que supone esta fragmentación científica y este no hacerse cargo de los problemas humanos que supone la parcialización del conocimiento propio de las ciencias, en un sentido positivista, que cada una se ocupe de su parcela de conocimiento de una manera absolutamente chata y fría, digamos, y que no haya una atención a la filosofía como momento de la reunificación y de la humanización universal de todo el conocimiento, y de la atención justamente a los problemas de la existencia, y de la humanización del conocimiento, ¿no? Ese momento de la filosofía como momento de la unificación, de la humanización y del atender a los problemas de la vida, es algo urgente en momentos de, por ejemplo, de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, en que la humanidad empieza justamente a mostrar graves problemas de racionalidad, de irracionalidad, ¿no? Bien, entonces en este texto, además de todo lo que se dijo ya sobre la filosofía como ciencia rigurosa, que estaría, por ejemplo, como ontología universal, dando el fundamento de todas las ontologías regionales que constituyen la posibilidad y los fundamentos de las ciencias particulares, se estaría poniendo el énfasis en este aspecto más ético de la filosofía como guía universal también de la existencia y de la vida, al cual las ciencias particulares tienen que remontarse como saber orientador de la existencia humana. Bien, vamos al próximo punto, el objetivismo. En lo que se refiere a la filosofía moderna, dice Carpio, ella manifiesta su sentido como lucha entre objetivismo y trascendentalismo. Lo característico del objetivismo, dice Husserl, es que se mueve sobre el suelo del mundo dado, previamente como comprensible de suyo por la experiencia, y pregunta por la verdad objetiva de este mundo,
por lo que es válido incondicionalmente para él y para todo ser racional, por lo que el mundo es en sí. Y con ello se habría alcanzado lo últimamente ente, tras lo cual no tendría ya sentido racional preguntar. Es decir, para el objetivismo se pregunta por lo dado y no por la constitución de lo dado, como venimos de analizar cuando hablábamos del sujeto que constituye lo dado, los fenómenos, ¿no? Para el objetivismo hay un mundo dado, hay un mundo objetivamente dado, comprensible de suyo, en sí, que se puede conocer. Para Platón, por ejemplo, cuando diferenciábamos en este caso, en este punto, a Husserl de Platón, decíamos, para Platón las ideas son en sí, las ideas existen por sí mismas. Y en este punto, si bien podíamos unificar o identificar a Husserl y a Platón, en el sentido de que para los dos el eidos se distingue de lo sensible, esencia, las esencias son inteligibles o son entes ideales y se distinguen perfectamente de los hechos sensibles. Bueno, para Platón las esencias son objetivas en el sentido ontológico de independientes del pensamiento, son objetivas en un sentido ontológico o metafísico, si se quiere, y para Husserl no lo son. Husserl no es un objetivista como en este sentido como Platón. Para Platón entonces las ideas están dadas, para los eidos están dados, para Husserl no. Entonces, espero que esto que sea suficiente, no me quiero detener demasiado en este punto. Fíjense qué importante, como antecedente bueno, para los que tengan alguna noción de lo que es el existencialismo y de lo que es Heidegger, y si no lo tienen, bueno, ya lo vamos anunciando con esto, de alguna manera. Imposible que no tengan ninguna noción de lo que es el existencialismo, la noción de existencia, ¿no? Las propias vivencias de uno como sujeto que existe. Fíjense lo que dice aquí Carpio, y ahora les explico lo que estoy queriendo decir con este paréntesis. Sin duda es imposible pasar por alto los méritos del objetivismo, que son los de toda ciencia objetiva. Pero lo discutible consiste en creer que el ser objetivo constituye el mundo en sí, el último ente. Pues el objetivismo olvida que la ciencia y sus objetos surgen y toman sentido del mundo de la vida y que la presunta autonomía de la ciencia es sólo un presupuesto. Leo también la cita de Husserl. Pertenece a las trivialidades comprensibles de suyo, que se encuentran antes de todo pensar científico y de todo cuestionamiento filosófico, el que el mundo es. Esto ya nos resuena cuando hablábamos de la actitud natural, ¿verdad? Del mundo como supuesto, se toma como dado y como algo comprensible de suyo, que es algo dado. Siempre de antemano es, y que toda corrección de una opinión, de experiencia o de lo que fuera, ya supone el mundo existente. Sayende. También la ciencia objetiva plantea cuestiones solo sobre la base de este mundo que permanentemente es de antemano a partir de esta vida precientífica. Este pasaje, bueno, se refiere a lo que nosotros conocemos como la actitud natural, ¿no? Pero aquí hay como una especie de, sobre todo en lo que resaltamos en verde, lo que decía Carpio, y que ahora vamos a ver en el punto que sigue, una idea, una nueva vuelta de tuerca que tiene que ver con que no se trata solamente de construir conocimiento objetivo sobre un mundo que es en sí, sino que esta conciencia de que el mundo tiene que ver con una constitución de los objetos que pasa por el sujeto trascendental, por la constitución fenomenológica de la conciencia fenomenológica trascendental,
nos hace consciente también de que hay un mundo de la vida, un mundo de vivencias que siempre sirve de trasfondo a la construcción del conocimiento científico. Pero en realidad esto que estoy anunciando es lo que es el tema del punto que sigue. Así que lo dejo anunciado y en todo caso lo refuerzo a partir de lo que no se diga o no se diga del todo en el punto que sigue. El mundo de la vida, Lebenswelt y la ciencia objetiva. Pero ¿de qué mundo y de qué vida habla aquí Husserl, concediéndoles tanta importancia? Se trata del mundo a que se refirió antes como el mundo de la actitud natural. Parágrafo 12, sección 12. Es el mundo cotidiano concreto en el cual vivimos. Es un reino de experiencias originarias. Es el mundo que compartimos en cada caso con otros hombres, en el cual han quedado sedimentadas la cultura y la civilización. El mundo en que cada cual valora a su modo y sobre el cual establece sus fines y estimaciones. El mundo de la vida es esencialmente histórico, relativo, variable. Ello fue sin duda el factor que llevó a su menosprecio y al intento de reemplazarlo por el mundo objetivo de la ciencia. Pensemos en la doxa y en la episteme de Platón, o incluso en Parménides mismo, ¿no? Pero esta supuesta objetividad no es tal porque los objetos y la ciencia surgen del mundo de la vida. Este es el lugar de origen de toda objetividad. Es decir, el conocimiento objetivo, con comillas o sin ellas, yo les pondría las comillas con mucho gusto, se empieza a construir siempre a partir del mundo de los saberes cotidianos, del mundo de la ideología, si se quiere decir así, o del sentido común, o del saber vulgar, o del saber ingenuo en el que todos estamos inmersos. Siempre estamos tomando como punto de partida ese mundo de la vida y nunca lo podemos superar, por decir así, del todo. Nunca podemos elevarnos, despegarnos del todo de él, por decir así. La ciencia solo puede comprenderse como transformación del Lebenswelt, del mundo de la vida. Ha brotado de la vida en la medida en que ésta, ante todo, se ha entregado a su correlato, las vivencias, y se ha olvidado de sí misma. Sobre todo en la medida en que la ciencia substruye, construye debajo, querría decir esta palabrota que ha metido aquí Carpio, substruir sería construir construir debajo, substruye al mundo de la vida otro mundo de ser en sí ideal enteramente racional, como por ejemplo el mundo de las ideas platónico, ¿no? Es lo que ocurrió ejemplarmente con la ciencia natural moderna fundada por Galileo y con toda ciencia que en el fondo persigue el mismo modelo. Ello se logró gracias a un proceso de idealización metódica, es decir, mediante el proceso de producción de modelos ideales que constituyen los supuestos fundamentales del pensamiento científico moderno. Veamos la nota 121. Sobre la base de ciertas figuras típicas dadas en el mundo sensible, por ejemplo, formas triangulares, se elabora mentalmente, mediante un proceso de perfeccionamiento, las figuras ideales de la geometría. Traduzcamos esto a nuestras palabras. ¿De dónde surgen los triángulos perfectos de la geometría? Y bueno, de un proceso de perfeccionamiento total, exacto, a partir de formas triangulares que percibimos en la naturaleza. Los triángulos perfectos son puramente abstractos, pero ¿de dónde los sacamos? Y de las formas triangulares o cuasi triangulares que hemos podido percibir en la naturaleza. De ahí hemos podido concebir las formas triangulares. Y por supuesto que
A partir de ahí hemos sacado la base para otras formas que quizá no existen en la naturaleza, otros triángulos que se nos han dado por inventar a nosotros. Pero los modelos que construye la ciencia surgen a partir siempre de este mundo del pensamiento, de los saberes espontáneos, ingenuos, ¿no? Bien, tales entes ideales, modelos ideales científicos, le permiten a la ciencia operar con puras fórmulas. Entonces, la naturaleza, en su verdadero ser en sí, esto está entre comillas, verdadero ser en sí, es matemática. Recuerdan lo que decía Galileo, algo así como que la naturaleza está escrita en lenguaje matemático, con caracteres matemáticos. Y todo lo demás es puramente subjetivo, fenómeno en el sentido de apariencia, con lo cual se pierde la infinita riqueza entera del Lebenswelt. Es decir, si la ciencia, si por ejemplo en este caso la física moderna, nos viene a decir que la verdadera naturaleza está escrita con caracteres matemáticos y que por lo tanto nos debemos despejar, nos debemos limitar a leer esos caracteres matemáticos y despojarnos de todos los fenómenos como meras apariencias, de toda nuestra vivencia de la naturaleza no matemática como meras apariencias. Bueno, estamos reduciendo a la naturaleza como si fuera su verdadero ser en sí, a la matemática, y despojándola de su fenómeno, y tomando como su verdadero ser en sí a la matemática, es decir, a la substrucción, al modelo ideal que hemos construido, tomando nuestro modelo para conocerla como su verdadero ser en sí. ¿Se entiende? Nuestro modelo de conocimiento, nuestro triángulo inventado, como su verdadero ser en sí, y despojándonos de los fenómenos, como si fuera algo puramente subjetivo. Es decir, estamos echando por la borda, despojándonos, mejor dicho, desperdiciando, perdiéndonos toda la riqueza del mundo fenoménico. Por este camino se termina por perder el sentido de las proposiciones y la ciencia se transforma en técnica intelectual, en puro manejo de conceptos. Por ejemplo, el caso de la lógica simbólica. Puro formalismo vacío de contenido, agrego yo aquí en el margen para que se entienda un poco mejor. El pensar originario está esencialmente vinculado con el mundo de la vida, dice Carpio aquí, siguiendo a Husserl, pero la ciencia lo ha olvidado. El pensar originario, dice Husserl, que le da propiamente sentido a este proceder técnico y verdad a los resultados normales, aquí es eliminado. Sin embargo, ese mundo de idealidades matemáticas construido o substruido no es en el modo sino una vestidura de ideas. Ideenkleid, Kleid es vestido en alemán, que encubre el mundo real y efectivo, el mundo de la vida. Es decir, se toma el vestido el modelo que nosotros creamos por el mundo real y efectivo, el mundo de la vida, el mundo de evidencia originaria, de los fenómenos originarios, no de supuestas evidencias como las científicas, que solo son posibles a partir del mundo de la vida que siempre está previamente dado. Entonces, la ciencia oculta o disfraza el mundo de la experiencia concreta con un ropaje detrás de cuyas fórmulas y operaciones, comparables a un juego de naipes o al ajedrez, está como suelo originario que da sentido el Lebenswelt, el mundo de la vida. El ropaje de ideas, matemática, ciencia natural matemática, o bien el ropaje de símbolos de las teorías matemático-simbólicas,
abarca todo aquello que tanto para el hombre de ciencia como para los hombres cultos reemplaza en cuanto a naturaleza objetivamente real y verdadera al mundo de la vida. Lo disfraza. De tal manera, ese ropaje de ideas hace que tomemos por ser verdadero lo que es solo un método, una herramienta, un artilugio nuestro para conocer. Tomamos nuestros conceptos, nuestras metodologías, nuestro aparato conceptual, nuestras construcciones para conocer como la realidad misma, ¿no? como el verdadero en sí objetivo de las cosas. Y justamente nos despojamos de los fenómenos mismos. Filosofía y ciencia han contrapuesto tradicionalmente doxa y episteme. Aquí está Platón, ¿no? El confronte nos remite a Platón, al capítulo de Platón, capítulo quinto. El pensamiento moderno no hizo sino insistir y desarrollar esa oposición, otorgándole el privilegio a la episteme y relegando la doxa al plano de lo que solo parece, es decir, al mundo de las apariencias meramente subjetivas, fenómenos, en el sentido despectivo, que suele tener fenómenos. El objetivismo desdeñó y desvalorizó las cualidades secundarias. Aquí remite al capítulo sobre el empirismo. En beneficio de las primarias, esto es, concedió la primacía al conocimiento matemático. Por lo dicho, se comprenderá que Husserl invierta la cuestión al dar privilegio al mundo de la vida, al mundo de la doxa, como primario y fundamental. No obstante, es preciso comprender que toda ciencia y todo objetivismo no constituye más que una hipótesis. Todas las hipótesis de la positividad, es decir, de la ciencia, son justamente hipótesis sobre el fundamento de la hipótesis mundo, para el cual, en cambio, sería un contrasentido buscar una fundamentación científica y positiva en sentido semejante, pues la fundamentación del mundo de la vida solo se hallará en la subjetividad absoluta, ¿no? Como sabemos ya. Fuera de toda duda, el mundo de la vida, según se señaló, es variable, subjetivo y relativo, en tanto que el mundo de la ciencia pretende carácter objetivo y absoluto. Pero no hay que olvidar, una vez más, dice Carpio, que esta objetividad, construida por el conocimiento científico, solo es posible sobre la base del Lebensfeld, del cual, a pesar de variar de persona a persona y de época en época, a pesar de las diferencias que separan el mundo occidental del chino o del japonés, es posible mediante la visión eidética discernir su estructura universal, que ya no es relativa, su estructura invariable e irrelativa. De allí resulta una ontología del mundo de la vida, que sería nada menos que ciencia primera, Erste Wissenschaft, ciencia, por cierto, cuya cientificidad será diferente de la cientificidad objetiva y lógica, puesto que el mundo de la vida es preobjetivo y prelógico. Aquí estamos ya cada vez más cerca de Heidegger. Bien, el trascendentalismo y la fenomenología. Se llama este punto 21, que entiendo que es el último punto que desarrolla Carpio. En cambio, a desemejanza del objetivismo, el trascendentalismo, es decir, la posición de Husserl, sostiene que el sentido del ser del mundo, de la vida, predado, es formación subjetiva, efectuación de la vida precientífica que lo experimenta, que lo vive. En ella se construye el sentido y la validez de ser del mundo, y en cada caso del mundo que vale realmente para el que en cada caso lo experimenta o vive. Es decir, ya aquí no se toma nada como dado, nada como objetivo. Estamos más acá de lo objetivo. Estamos permanentemente tomando todo como vivencia de un sujeto trascendental. El trascendentalismo, pues, ve el mundo predado, todavía no se lo afirma como dado,
como producto subjetivo. A ver, dijimos varias veces que no se trata de una producción del sujeto, sino que el sujeto es el dador de sentido. No se trata de que lo cree el sujeto, sino que hay una intencionalidad, hay una... Bueno, en fin, no volvamos a decir cosas que ya se dijeron. Esta dirección nació con Descartes, quien con su descubrimiento del ego cogito buscó las fundamentaciones últimas en lo subjetivo. No obstante, Descartes no supo sacar provecho de su descubrimiento, pues fue incapaz de apreciar el sentido trascendental del ego cogito cogitatum, y no hizo uso ninguno de su intencionalidad, no exploró su propio ego trascendental. Tan solo vio el yo como un ego psíquico, es decir, mundano, no hizo la distinción entre ego psíquico y ego trascendental, Descartes, y así perseveró en la convicción objetivista, afirmó la res extensa, por ejemplo, Descartes, por no hablar de la garantía divina y demás, y en supuestas verdades en sí. La subsiguiente filosofía que se apoyó en Descartes continuó con su tendencia objetivista o bien cayó en el subjetivismo que termina por desembocar en el escepticismo, como el caso de Hume. Y si bien es cierto que el trascendentalismo se renueva con Kant, este quedó atrapado por construcciones míticas, según Husserl, que le impidieron alcanzar los fenómenos mismos. Y afirmó, por ejemplo, la cosa en sí, que distinguió del fenómeno, etcétera, etcétera. Lo distinguió como noúmeno, a la cosa en sí como noúmeno, distinta del fenómeno. El subjetivismo no sería lo mismo que el trascendentalismo. Para retomar aquí lo que se dijo de Hume, el subjetivismo sería propiamente psicologista. Digo para el que esté pensando en qué se distingue el trascendentalismo del subjetivismo, porque uno estaría tentado a pensar, bueno, ¿qué es lo opuesto a objetivismo? El subjetivismo. Bueno, sí, el subjetivismo se opone en un sentido al objetivismo, pero aquí nos estamos oponiendo desde el trascendentalismo. El trascendentalismo también se opone al subjetivismo, porque aquí no nos estamos posicionando en un sujeto psíquico, sino en un sujeto trascendental, que está más allá no solamente de la afirmación del mundo y de lo objetivo, sino también del sujeto psíquico, como hemos visto ya. Entonces estamos en el plano de una subjetividad que no es humana, que no es psíquica, sino que es trascendental, fenomenológica. Ni siquiera es la nuestra como yo, tú, ella, él, es universal. Bien, es absoluta. De hecho, empieza a resonar un poco Hegel también, pero bueno, Hegel sería para Husserl un autor lleno de supuestos. Entonces se ofendería si le decimos que se parece a Hegel un poco. Bien. El regreso al mundo de la vida no tenía por meta propia exhibirlo en sus estructuras esenciales. El examen se practicó tomándolo como hilo conductor para revelar las operaciones constituyentes del ego absoluto, de cuyas operaciones resulta el mundo de la vida. Pues detrás del Lebenswelt y del sujeto humano que lo vive se halla la corriente de la subjetividad absoluta. Es ahí donde apunta siempre la filosofía de Husserl, el fundamento absoluto que está dado por la subjetividad trascendental absoluta. Solo un preguntar radical que vuelva sobre la subjetividad. Fíjense que la, en el libro en papel que yo tengo, está resaltado en cursiva. Aquí aparece todo en cursiva. Solo un preguntar radical que vuelva sobre la subjetividad. Y por cierto, a la subjetividad que lleva a cabo en última instancia toda validez del mundo en su contenido y en todas las maneras precientíficas y científicas, así como un preguntar el qué y el cómo de las operaciones de la razón. Solo tal preguntar puede hacer comprensible la verdad objetiva y alcanzar el último sentido del ser del mundo. Por tanto, lo primero en sí no es el ser del mundo en su trivialidad no cuestionada,
y no es cuestión de plantear la mera pregunta de qué le pertenece objetivamente, es decir, el objetivismo se queda corto, sino que lo primero en sí es la subjetividad, y precisamente en tanto es la que da el ser previa e ingenuamente y luego lo racionaliza, o lo que es igual, lo objetiva. Después de todo lo que se ha dicho, se comprenderá que la subjetividad a que aquí se refiere Husserl no es la psicológica, sino la subjetividad absoluta. La subjetividad que actúa absolutamente, no como subjetividad humana, sino la que se objetiva a sí misma en la humana, o por lo pronto en la humana. Con el ego absoluto, una vez que se lo ha alcanzado, se ha llegado al término final, por detrás del cual ya no hay nada más, allá. Arribados al ego absoluto, se da uno cuenta de que está en una esfera de evidencia, por detrás de la cual no tiene sentido querer preguntar. Hemos alcanzado el fundamento más allá del cual no cabe querer avanzar más. De esta manera se habría alcanzado la forma final de la filosofía trascendental en cuanto a fenomenología. El telos, la meta en la marcha histórica de la filosofía, la cual no sería otra cosa que la marcha hacia la fenomenología trascendental de Husserl, ciencia universal y racional. La reducción fenomenológica o trascendental ha puesto fuera de juego al mundo y lo ha transformado en mero fenómeno trascendental, correlato de un observador desinteresado. Bien, último parágrafo del capítulo, la transformación existencial de la humanidad. La fenomenología por fin logra superar la antinomia propia de la filosofía moderna, la contraposición entre el objetivismo y el subjetivismo psicologista, mediante la mostración de la actividad operante del ego trascendental, con lo cual se da una liberación, no un saber meramente teórico, sino una conquista como acto de libertad, pues la fenomenología nos libera del ideal científico positivista, del fisicalismo, es decir, de tomar como modelo la racionalidad física. Esto es muy importante, esto es realmente rompedor. Si bien, como sabemos, en Husserl no hay una ruptura del todo con el positivismo, y esto es a lo que yo apunto con la primera pregunta del trabajo práctico, sí que hay hay hasta cierto punto una ruptura. Yo lo que apunto es a que marquen hasta dónde se rompe, según ustedes, y hasta dónde no se rompe, según su entender. No tiene una sola respuesta a la pregunta. La fenomenología nos libera del viejo ideal objetivista del sistema científico, y esto es lo que cambia, la comprensión del objetivismo, la superación del objetivismo, Perdón, retomo. La fenomenología nos libera del viejo ideal objetivista del sistema científico, de la forma teorética de la ciencia natural matemática, y nos libera, según ello, de la idea de una ontología del alma que pudiera ser análogo de la física. Solo la ceguera por lo trascendental, tal como es experimentable y cognoscible solamente por la reducción fenomenológica, hace posible la resurrección en nuestro tiempo del fisicalismo, en la forma transformada del matematicismo logicista. Y la convicción y el entusiasmo de Husserl alcanzan a tal punto que lo llevan a hablar de la actitud fenomenológica como conversión casi religiosa. Fíjense lo que dice aquí Husserl. Quizás incluso se muestre que la actitud fenomenológica total y la epogé correspondiente, por lo pronto, está llamada a operar esencialmente una entera transformación personal que por lo pronto habría que comparar con una conversión religiosa, que empero, y esto no lo dice Carpio, lo dice Husserl, que empero, más allá de ello, encierra la significación de la mayor transformación existencial propuesta a la humanidad en tanto humanidad. Bueno, hemos llegado finalmente
al final del capítulo sobre Husserl. Regocijemos, ¿no? Hasta la próxima, queridos.